¿Quién demonios fue Rodolfo Fierro? ¿Que quién fue Rodolfo Fierro? ¿Insinúan que no conocen a uno de los personajes más crueles y psicóticos de la Revolución Mexicana? Vamos, si era un bruto al que le gustaba disparar, podría ser alguno de sus héroes. Bueno, esta vez no están tan equivocados, solo les faltó el sombrero. Mejor. Rodolfo Fierro nació en 1880 en Charay, Sinaloa. Su infancia estuvo marcada por la tragedia. Nunca se supo quién era su padre, y su madre, una india que trabajaba como sirviente en un rancho, lo abandonó apenas nació. Estamos ante la historia de un pequeño huérfano que debe luchar para sobrevivir, como Oliver Twist, pero mexicano. Los Fierro, la familia dueña del rancho, le dieron su apellido, pero al crecer, el joven Rodolfo tuvo que buscarse la manera de sobrevivir. Se unió al ejército y en tiempos de Porfirio Díaz participó en la guerra contra los yaquis. Luego intervino en la represión de la huelga de Cananea en 1906. Supongo que había encontrado su vocación. Se cuenta que tenía una esposa hermosa. ¡Hola, enfermera! Pero ella murió dando a luz y Fierro volvió a quedarse solo. ¿Por qué me persigue la desgracia? Fierro dejó el ejército y se convirtió en maquinista de ferrocarril. Justo así, aunque no tan feliz. En 1912, la revolución contra Porfirio Díaz había triunfado, pero el gobierno de Francisco I. Madero pasaba por otra crisis. En el norte del país, el general Orozco se había rebelado y su movimiento cobraba fuerza. Para someterlo, Madero envió a dos de sus mejores generales, Pancho Villa y Victoriano Huerta. Durante la campaña, Huerta aprovechó un incidente menor para ordenar el fusilamiento de Pancho Villa y deshacerse de él. Al final, otro general salvó a Villa, y en vez de ejecutarlo, lo enviaron a prisión en la Ciudad de México. El tren que llevaba a Villa era conducido por Rodolfo Fierro, quien por el momento no sospechaba que el prisionero se convertiría algún día en su general. ¿Qué tiene que ver todo esto con Fierro? Nada realmente, son solo esas coincidencias históricas que me gusta mencionar y que ustedes deberían saber. En 1913, la Revolución Mexicana entró a su segunda fase. Huerta, mediante un golpe de estado disfrazado, eliminó a Madero y se nombró presidente de la República. En Coahuila, Venustiano Carranza desconoció a Huerta y llamó a las armas para derrocarlo. A sus filas se unieron varios revolucionarios, entre ellos Pancho Villa. Por aquellos días, Fierro seguía siendo un ferrocarrilero, pero con el norte del país en guerra, no tardó mucho en entrar en contacto con uno de los revolucionarios. Ese mismo año conoció a Tomás Urbina, general de brigada y compadre de Pancho Villa. Fierro se unió a sus filas. Fierro era un hombre valiente hasta la temeridad, muy útil pero también peligroso, especialmente porque la mitad del tiempo estaba borracho. Oh sí, porque Fierro tenía un marcado gusto por el alcohol, y la mitad de sus logros fueron en estado de ebriedad. En algún momento de la campaña, Urbina cedió a Fierro a las tropas de Pancho Villa, donde demostraría su valía. Se decía que Fierro era un tipo rudo y que no se lo pensaba dos veces para disparar su arma. Corrían rumores de que disfrutaba ejecutando uno a uno a los prisioneros. Ahora, probablemente así eran todas las tropas. Entonces, ¿por qué solo Fierro se quedó con esa fama de sanguinario? Bien, la culpa la tuvo este hombre. Martín Luis Guzmán fue uno de los escritores más importantes de la Revolución, y uno de sus cuentos más famosos tomaba a Fierro como personaje. El cuento tiene lugar después de la batalla de Torreón, donde Villa derrotó a los hombres de Pascual Orozco. Se tomaron muchos prisioneros, y como los orozquistas eran considerados peor que basura, se les ejecutaba sin pensarlo dos veces. En el cuento, La fiesta de las balas, la historia va más o menos así. Fierro lleva a los prisioneros a unos corrales en Torreón, los tiene a todos atrapados, y como ese día se siente benévolo, les ofrece un trato. El asistente de Fierro abrirá la puerta mientras él se coloca en un rincón con dos pistolas,
Los prisioneros tendrán la oportunidad de atravesar el corral y saltar una pared. Si lo hacen, son libres. En el cuento, Fierro dispara sin vacilar, deteniéndose solo para recargar. De tantos tiros, sus pistolas quedan al rojo vivo. Al final, solo un orosquista logra escapar. Una gran historia, pero lo más probable es que nunca ocurriera. Sin embargo, eso no significa que Fierro no fuera un asesino terrible. A decir verdad, su mala fama lo precedía y Villa supo sacarle provecho. Durante la campaña contra Huerta, la División del Norte tenía muchos gastos. Para llevar las finanzas, Villa contrató a un tejano llamado Lázaro de la Garza, quien tenía como función recaudar dinero de los ricos en Torreón, pero eso no siempre era fácil. Buenas noches, hombre rico. Pancho Villa necesita su dinero. ¿Me da 10,000 pesos? ¡No! Por ello, Villa decidió que sería una buena idea que Fierro acompañara de la Garza en las cobranzas. Buenas noches. Ya le dije que no. Oh, eso es una pena. ¿No lo crees, Fierrito? Tomen, es todo lo que tengo, pero no me hagan daño. Pero Fierro no solo era bueno para amenazar, también era muy útil en el campo de batalla. En la batalla de Tierra Blanca, los orosquistas derrotados quisieron huir en los trenes. Entonces, Fierro tomó un caballo, alcanzó la locomotora, trepó por los vagones hasta la maquinaria y la detuvo, frustrando el escape y bloqueando la única salida. Algunos dijeron que Fierro era un valiente, otros que un loco y la mayoría que andaba borracho. Villa lo convirtió en parte de su escolta y lo puso a cargo de los trenes de la División del Norte. Pronto descubrirían que maquinaria pesada y alcohol no son buena combinación. ¡Fierro! Y esa no sería la última vez que las borracheras de Fierro le causaran problemas a Villa. En una ocasión, la División del Norte unió fuerzas con los revolucionarios de las comarcas laguneras en su lucha contra los federales. Todo parecía ir muy bien, pero una noche, Fierro tuvo una discusión con un oficial aliado. Como estaban borrachos, el pleito terminó en duelo. Fierro sacó su cuchillo y se enfrentó al oficial. Fierro arrojó el puñal y el oficial cayó muerto. Los laguneros exigieron que Fierro fuera fusilado, pero Villa lo defendió por considerarlo leal a la causa, aunque no por eso dejó de reprenderlo. Aquel asunto parecía resuelto, pero antes de terminar la campaña, Fierro mató a otro lagunero. ¡Vámonos de aquí antes de que las cosas se pongan peores! ¡Fierro! Es importante mencionar que no lo volvieron a dejar conducir una locomotora. Muchos testimonios dicen que Fierro pone al límite la paciencia de Villa. Algunos no saben por qué nunca lo mandó a fusilar, pero la respuesta es simple. Fierro le era leal a su general, estaba dispuesto a todo por él, era bueno a la hora de los balazos y nunca está de más un buen ejecutor. Conforme la revolución avanzaba, la fama de Fierro crecía. Algunos lo llamaban el carnicero, y sobre él se contaban las historias más disparatadas. Llegó un punto en el que cualquier cosa negativa ocurría en la División del Norte se le atribuía. ¿Quién dejó la ventana abierta? ¡Fierro! ¿Quién ejecutó a estos prisioneros? ¡Fierro! ¿Quién subió al Empire State con una rubia como rehén? ¡Fierro! ¿Quién provocó el desastre del Hindenburg? En 1914 Huerta fue derrocado y Carranza se autonombró presidente en contra de una convención democrática, lo que desató nuevamente el conflicto. Álvaro Obregón, el general número 1 de Carranza, derrotó a Villa en una serie de batallas en Celaya. La derrota contra Obregón hizo que muchos hombres abandonaran a Villa, pero Fierro permaneció siendo fiel. Uno de los desertores fue Tomás Urbina, el compadre de Villa. Urbina se retiró con excusas, pues además de pensar en dejar la lucha, había robado mucho dinero durante la campaña y no quería que su compadre se enterara. Pero Villa se enteró, estaba furioso y a punto estuvo de ejecutarlo, pero por su amistad simplemente le retiró todo el botín y le dejó marcharse. Pero eso no era suficiente para Fierro. Fierro regresó y detuvo a Urbina, lo acusó de traidor y le puso un tiro en la frente.
Cuando volvió al campamento, uno de los generales villistas le preguntó cómo le había ido. Me pidió de favor que le pusiera de una vez en descanso. Lo tuve que hacer con todo el dolor de mi corazón. En la derrota, Villa planeó una última ofensiva. Lo que quedaba de la División del Norte marchó a Sonora. En su camino, la columna de Fierro se topó con una laguna. Dicen que iba borracho, porque en vez de rodearla decidió cruzarla por el centro. Algunos historiadores se preguntan en qué estaría pensando al tomar una decisión así. Nosotros lo sabemos. Look out, big elephants on parade, here they come, hippity-hoppity, they're here, and there, big elephants everywhere. Look out, they're walking around the bed, on their head, clippity-cloppity, parade, in braid, big elephants on parade. Fierro se aventuró, aunque sus hombres no lo siguieron. Dicen que gritó: Este es el camino para los hombres, que sean hombres, y traigan a caballos, que sean caballos. Pero la corriente era muy fuerte y Fierro se hundió con su caballo. Nadie volvió a verlo con vida. El episodio también fue retratado en un gran cuento mexicano. En el cuento Oro, Caballo y Hombre de Rafael Muñoz, se dice que Fierro se hundió porque venía cargado de oro. Es poco probable, pues la División del Norte estaba muy pobre en aquellos días, y no hay pruebas de que Fierro haya robado las arcas de Villa. Pero es una bonita versión romántica. Dicen que Villa sufrió mucho la muerte de su general, mandó un equipo de búsqueda, y días después fue recuperado el cadáver por un buzo japonés. No me pregunten qué hacía un buzo japonés en Chihuahua. Y para que la historia tenga un final feliz, sepan que le pusieron Rodolfo Fierro a la laguna. Pero ni la muerte de Fierro evitó que se siguieran diciendo cosas sobre él. Su brutalidad pasó a la historia. Se contaba que violaba, mataba, torturaba, que prendía fuego a sus víctimas y cosas así. Pero hay historias más raras. Y aún más raras. Se cuenta que una vez, Rodolfo Fierro cerró un burdel y pidió hablar con el dueño. El hombre tenía miedo, pero fue más su sorpresa cuando Fierro le pidió que le vendiera un labial y un poco de maquillaje. Según el dueño, Fierro se maquilló frente a él y le amenazó de muerte si se atrevía a contarlo. Bueno, lo importante es que ahora ya lo saben. ¿Quién fue Rodolfo Fierro? Un borracho. No tengo nada más que agregar. Este personaje está lleno de mitos y mentiras, así que dejaré que ustedes decidan. Ahora, largo de aquí y déjenme trabajar.